estaba en ese grupo de AA, a mí me daba miedo esa imagen, estaba yo chamaco, ¿no? Pero ya después, por experiencia propia, entendí y comprendí lo que la imagen representa, y es lo que, pues, es la esclavitud, ¿verdad? Sin embargo, hay una manera en que nosotros podemos ser libres, y para poder entrar en materia al respecto de lo que tenemos oportunidad de venir y que nos dan oportunidad de venir y compartir una lección, de venir y compartir la palabra de Dios. El tema de la palabra de Dios es céntrica y tiene un solo fundamento, y este fundamento es Cristo, Jesús, llamado el Cristo, Jesucristo, ya componiendo los dos nombres. En una ocasión platicaba yo con otro hermano que es quien normalmente está a cargo de estas enseñanzas. Hoy no tuvo oportunidad de venir y me pidió que lo auxiliara. Platicando con él, me decía, sacábamos a relación de la necesidad de entender y de comprender, pues, quién es Cristo, quién es Jesús, porque a veces pudiéramos pasar por alto quién es Él. Bueno, y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Jesús de Nazaret, llamado Jesús de Nazaret porque Él creció en Nazaret, Él es un personaje histórico tal cual. Es un personaje histórico real que vivió, así como pudiéramos nosotros mencionar, no sé, algún personaje histórico, por ejemplo, de la Revolución. Cuando yo digo la Revolución de México, ¿qué personaje pudiera venir a su mente? Morelos, fue de la independencia, pero de la Revolución, Zapata, Francisco Villa, ¿quién más? Ellos fueron cuando la intervención francesa. Pero es histórico finalmente, no del tema, pero es histórico. Por ejemplo, Zapata, Villa, el mismo Porfirio Díaz, el que fue llamado el Chacal, Victoriano Huerta, Madero, Venustiano Carranza, y todos los que de ellos se derivan. Fueron personajes históricos, existieron realmente. Y me atrevo a mencionarlo y a poner este ejemplo porque Jesús de Nazaret existió verdaderamente. Él caminó sobre esta tierra. Allá en los lugares en que anduvo actualmente Israel, Él caminó. ¿Y cómo podemos nosotros saberlo? Nada más porque de alguna manera tradicional y culturalmente nos lo dijeron cuando éramos chavos. No, sino que podemos saberlo históricamente porque Él existe en documentos históricos que dan fe de que realmente vivió. Él nació en tiempos de Octavio Augusto, allá cuando el Imperio Romano tenía su expansión y Judea, la tierra de Israel, era parte de su imperio. Y él nació en tiempos de Octavio Augusto y muere en los tiempos de Tiberio. Hay testimonios escritos y la arqueología da prueba de ello, de que Jesús realmente existió. Hay dos historiadores no cristianos que dan testimonio de ello. Uno de ellos es Tácito, un historiador romano, y en uno de sus escritos Tácito menciona de esta manera, hablando años después de Cristo, dice: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también de la metrópoli, esto es Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Entonces este hombre Tácito, que no era cristiano, no estaba a favor de Cristo, él da testimonio históricamente de que Cristo existió. Hay otro historiador que se llama Flavio Josefo, y la clase de historia es gratis, esa no la cobro, es broma.
Flavio Josefo fue otro historiador y él, de igual forma, menciona de Cristo, habla de Jesús, esto en su libro Antigüedades de los Judíos, en un texto que es llamado texto flaviano, y a la letra dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y muchos gentiles. Además, era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, esto es, los principales religiosos, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Entonces, lo que quiero yo dejar sentado es que verdaderamente Jesús existió. Ahora, él no nada más es o fue un hombre aquí en la tierra, que fue humanamente real, sino que él tiene ciertas características y particularidades que lo hacen diferente a los demás hombres. ¿Quién es Jesús? Y yo quiero compartirles algunos puntos para poder identificar quién es Jesús y por qué la importancia de Jesús. Bueno, Jesús, algunos lo mencionan como tal. Muchísimas gracias. Algunos lo mencionan como un gran maestro, a Jesús. Y de hecho, yo estoy seguro, algunos de ustedes lo han escuchado, si no es que en un momento lo hemos dicho. Jesús fue un gran maestro. No propiamente fue un gran maestro, sino que él fue el maestro. Hay un texto que dice así. Este texto está en los Evangelios, que son la descripción del ministerio terrenal cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y hay un texto que lo describe como tal, como el maestro. Él es descrito así. Dice en Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, después de lo que él estaba enseñando, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, Mateo 7, 28, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Él enseñaba con autoridad. De igual forma, en Marcos 1:22, dice así, hablando del Señor: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. De igual manera, en Lucas 4:32, habla del Señor de esta manera. 4:32 diciendo: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces aquí podemos ver que Jesús no era un gran maestro. Jesús es el maestro. Él tiene poder y autoridad para enseñar. Entonces, podemos ver en este primer punto que Jesús tiene poder y tiene autoridad para enseñar. Además, Jesús tiene poder y tiene autoridad para sanar. En su ministerio terrenal, muchos le siguieron porque muchos vieron que él hizo milagros, sanaba a las personas. En Marcos 7, 28, Marcos capítulo 7, versículo 28, dice así, hablando por supuesto del Señor, diciendo: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es una mujer que se acerca al Señor y le pide por misericordia, le pide que le haga pues un favor, y esto es la salud, la sanación. Pero el Señor le dice: no, porque yo vengo al pueblo judío. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos toman de las migajas. Entonces dice el versículo 28, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Él tiene poder sobre
la autoridad satánica sobre las huestes espirituales de maldad. Hay otro ejemplo en Mateo 15. Mateo 15. Versículo 29. Diciendo: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La gente lo buscaba porque él sanaba, él recuperaba a las personas de sus enfermedades. En Mateo capítulo 14, versículo 34, también nos narra esto. Dice Mateo 14, 34. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La gente le buscaba por salud. De hecho, el primer texto que estaba yo leyendo es Mateo 9, no Marcos. Se acomodó para poder sobre autoridades espirituales. Pero el texto es Mateo 9, 35, donde dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él fue el médico de médicos. Él tenía poder y tiene poder para sanar. Vemos entonces que el Señor Jesús tiene poder y autoridad para enseñar, tiene poder y autoridad para sanar. Hay otro punto, y es que él tiene autoridad y poder espiritual. Vimos el texto de Marcos 9:35, no estaba en las notas, equivoqué aquí qué libro es, pero ahí vemos cómo el Señor libera al hijo de esta mujer de un demonio. Bueno, en Marcos 1 vemos también otro pasaje donde él libera a las personas de demonios. Dice Marcos 1:12. Y estuvo allí en el desierto 40 días, hablando del Señor Jesús, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús fue enviado al desierto, y ahí fue tentado por Satanás. En otros evangelios vemos que Satanás, ante las tentaciones que le ofreció a Jesús, Jesús le venció. Jesús no cayó en la tentación. Él tiene autoridad y poder espiritual. En Marcos 5 vemos otro ejemplo. Marcos 5 desde el inicio dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, el Señor, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Grillos se refiere a las esposas, a las cadenas con que le atan, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras, un hombre endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Vemos aquí poder y autoridad del Señor sobre los espíritus inmundos, sobre Satanás, sobre huestes espirituales de maldad. Entonces, el Señor tiene poder y autoridad para enseñar. El Señor tiene poder y autoridad para sanar. El Señor tiene poder y autoridad sobre las huestes espirituales. También el Señor tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. En Marcos 4, estamos viendo varios pasajes, estamos de allá para acá.
En Marcos 4, 35, versículo 35 en adelante, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos al Señor con autoridad sobre la tempestad. El Señor tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Este Jesús histórico que estoy tratando yo de presentarles, estamos viendo varios puntos. Primero, Él tiene poder y autoridad para enseñar. Él tiene poder y autoridad para sanar. Él tiene poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Y Él tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Además, Él tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Este pasaje está en Marcos 2. Y en el versículo 5 en adelante nos narra una escena también de la sanación de un enfermo, pero muy en particular sobre el perdón de pecados. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí quiero decir algo. Estos religiosos tenían mucha razón. Conocían la ley, conocían los mandamientos de Dios. Por supuesto que ellos sabían perfectamente que solamente Dios puede perdonar pecados. Sí, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros le faltamos a alguien, vamos y buscamos perdón, una reconciliación con esa persona sobre la ofensa que le hemos hecho, el daño que le hemos hecho. Buscamos el perdón de esa persona, pero principalmente a quien hemos nosotros ofendido y de quien hemos quebrantado sus mandamientos es de Dios. De tal manera que solamente Dios puede perdonar los pecados que contra Él hemos cometido. Sí, si nosotros ofendemos a una persona y vamos y le pedimos perdón, obtenemos el perdón de esa persona, pero ¿qué de Dios? Nos falta ese perdón de Dios. Y solamente Dios puede perdonar en su nombre. Ninguna otra persona nos puede perdonar en el nombre de Él. Entonces, aquí lo que los religiosos estaban diciendo: oye, pero ¿quién crees que te eres tú? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y ellos tenían razón. Sigue diciendo aquí: blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este pasaje vemos que el Señor está diciendo a los religiosos: sí, ustedes tienen razón, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero aquí está el Hijo del Hombre, aquí está el Hijo de Dios, aquí está a quien Dios le confirió toda su naturaleza, toda su autoridad, Dios encarnado, que es quien puede perdonar pecados. Entonces, vemos que el Señor Jesús tiene poder y autoridad para enseñar, poder y autoridad para sanar, poder y autoridad espiritual, poder y autoridad sobre la naturaleza, poder y autoridad para perdonar pecados. Además, hay un punto muy importante que podemos nosotros mencionar al respecto de Jesús de Nazaret, y es que Él tiene autoridad sobre la muerte. Nosotros los hombres, los seres humanos, pensamos que todo tiene solución, o quisiéramos pensar así, aunque a veces no encontramos la solución. Pero pensamos que todo tiene solución menos la muerte. Pero el Señor Jesús se enfrenta a la muerte con total autoridad, resucitando a varias personas a lo largo de su ministerio. Una de estas personas lo vemos en Marcos 5.
versículo 35. Marcos 5:35 dice así: Mientras él aún hablaba, el Señor Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Porque ellos, por supuesto, constataron que la niña estaba muerta. Pero tenía una grave enfermedad. De ahí que fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Pero mientras este hombre iba a buscar al Señor, llegaron unos sirvientes de este hombre, que era principal en la sinagoga, y le dijeron: Ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Pero el Señor le dijo: No te preocupes, aún muerta, yo la voy a levantar. Y la resucitó. Otro pasaje nos muestra que el Señor tiene potestad sobre la muerte. En Juan 11 vemos la resurrección, o mejor dicho, vemos cómo el Señor resucitó levantando de la muerte a un hombre. Juan 11:37 dice así: Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Lázaro ya estaba muerto. Lázaro había enfermado, murió, inclusive ya estaba sepultado, estaba en un sepulcro. Y ya tenía más de 3 días, 4 en particular, que estaba ahí sepultado. Y la gente que estaba alrededor dice: a ver, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué permitió que muriera? ¿Por qué no estaba aquí? Siendo que no dice que él hace milagros. Pero ese es el desenlace. ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Aquí el Señor Jesús resucita a Lázaro. Y vemos de esta forma que Él tiene autoridad y tiene poder sobre la muerte. Entonces, compilando, vemos estos puntos de Jesús de Nazaret, en donde Él tiene poder y autoridad para enseñar, poder y autoridad para sanar, poder y autoridad espiritual, poder y autoridad sobre la naturaleza, poder y autoridad para perdonar pecados, y poder y autoridad sobre la muerte. Estos pasajes que yo les comparto son algunos de los muchos milagros que hizo el Señor. Hay un pasaje que nos dice que el Señor realizó muchos más milagros de los que están escritos aquí. Está en Juan 21, en el versículo 24. Salud. Dice así en específico. Juan 21, versículo 24. Dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una,
pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Señor Jesús no nada más hizo los milagros que están escritos aquí en los Evangelios, sino que realizó muchos más. Si acaso se hubieran escrito cada uno de ellos, imaginen, dice aquí que no cabrían en el mundo los libros que serían escritos, o sea que hizo muchísimos milagros. Ahora, ¿cuál es el propósito de la presentación o del testimonio que se da al respecto de Jesús? ¿Cuál es el propósito de que Él haya hecho tantos milagros? De que Él haya hecho tantas proezas, de que Él haya dado tantas enseñanzas. Bueno, este propósito es el que resume todo el mensaje y todos los hechos que Jesús hizo y dijo. Es un solo propósito, y ese propósito está escrito aquí en Juan, capítulo 20, versículo 30. He conocido personas que, wow, es increíble cómo saben de pe a pa la vida de Cristo. He conocido a personas que conocen la historia del pueblo de Israel. He conocido a personas que conocen mucha Biblia. Pero el propósito de las enseñanzas y del testimonio y los hechos del Señor Jesucristo no es que nos llenemos de conocimiento a la cabeza. Y no estoy diciendo que sea malo. Es bueno saber y conocer. Pero ese no es el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús otras señales, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de todos estos testimonios, el propósito de todas estas palabras que el Señor dice, el propósito de todos estos hechos y milagros que el Señor realizó, son creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer podamos tener vida en su nombre. No nada más se trata de conocer la historia de un personaje histórico. No nada más se trata de conocer la historia de un personaje, pues que de hecho es un parteaguas en la historia. ¿Cómo se definen los años antes y después de quién? De Cristo. Antes y después de Cristo. De hecho es las fechas cronológicas, históricas, la definición o cómo se identifican es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Por la figura central que es Cristo. Pero el propósito de conocer todas estas cosas es creer en Él. Y creyendo, tener vida en su nombre. El apóstol Juan sigue dando el testimonio en su primera carta, la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, y en el versículo 20, él también vuelve a remarcar y enfatizar la necesidad de que nosotros creamos en Él y por qué creer en Él. Dice así, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera, y para aterrizar todo lo que me han permitido decirles, que las enseñanzas y hechos de Jesús es para dar testimonio de que Él es Dios y de que creyendo nosotros en Él, no con la mente, sino con el corazón, nosotros podemos tener vida eterna. No vida eterna en esta tierra, no vida eterna en este cuerpo, para que tengamos una vida eterna todos gastados, viejos y decrépitos. No. Él está hablando de una vida eterna en su presencia, con Él, dando solución a un problema que todos, absolutamente todos, tenemos. Y ese problema se llama pecado, manifestado en mayor o en menor grado por las situaciones. Pero nosotros podemos tener vida eterna en Él. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la
Sí, la forma como nosotros podemos tener esa vida eterna. Nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, de esta manera. En el capítulo 10 de Romanos, en los versículos 9 en adelante, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer de corazón, confesar con la boca. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Creer lo que Él dice, quien es Él, el Hijo de Dios, quien vino para dar vida eterna. Y esa es la exposición que yo les agradezco su paciencia me hayan tenido. Déjenme terminar, vamos a orar para hacer bien las cosas. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, por la paciencia de los oyentes para poder escuchar. Y Señor, pues tan solo, Señor, es la presentación de lo que tú nos dices en tu palabra, y que seas tú haciendo la obra en cada corazón. Te agradezco este tiempo. Bendice, Señor, lo que a continuación pudiera haber de corazones que puedan y quieran creer en ti. Señor, gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les agradezco.